Buenas tardes con todos. Agradezco al comité organizador por la invitación a dar esta ponencia. También quiero aprovechar el tiempo para poder felicitarlos por el espacio, el tiempo que están dando para poder capacitarse. Sinceramente es muy bueno saber la acogida que ha tenido el curso y a los que están también de forma virtual, ¿no? Saludo eso y espero puedan aguantar todavía la jornada porque aún estamos empezando. Bueno, el tema que me corresponde tocar es el manejo integral del aborto incompleto. Vamos a hablar acerca de bueno, el contenido del tema es una breve introducción, las definiciones que tenemos que conocer, manejo del aborto, aspiración manual endouterina, técnica del no tocar, qué resultados tenemos nosotros en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es donde laboro, y las conclusiones. El aborto pertenece a un síndrome que es la hemorragia de la primera mitad del embarazo, y es la causa más frecuente de sangrado en la primera mitad del embarazo. Entonces estamos obligados a conocer, a hacer el abordaje inicial a estas pacientes para poder brindar un manejo adecuado y a fin de salvaguardar la vida de nuestras pacientes, porque también el aborto también contribuye, ¿no?, a las estadísticas de la muerte materna, ¿ya? Cada año en el mundo se provocan cerca de 73 millones de abortos, el 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de embarazos van a ser interrumpidos de forma voluntaria, ¿ya? La tasa de aborto es de 32.45 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil. El promedio anual de embarazos que terminan en abortos fue un aproximado de 25.63%. ¿Ya? La incidencia es del 10, es que de todos los embarazos clínicamente confirmados, el 10% terminan en aborto, ¿ya? Esos son los embarazos que han sido reconocidos. En los abortos subclínicos, es decir, que muchas pacientes no se les logra diagnosticar o que se han embarazado y no saben que están embarazadas, también un 50-70% terminan en un aborto, ¿ya? Y que nunca se enteraron que estuvieron embarazadas. ¿Ya? Un 80% de todos los abortos, ¿ya?, va a ocurrir durante el primer trimestre, es decir, hasta las 12 a 14 semanas. Aproximadamente el 50% de los casos de pérdida gestacional temprana van a ser debidos o son de causa fetal, debido a anomalías cromosómicas del producto de la gestación. Los factores de riesgo más comunes identificados entre las mujeres que han experimentado un aborto son la edad materna avanzada, gestantes mayores de 35 años y aquellas que han tenido el antecedente de un aborto previo, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, también contribuye al aumento de la mortalidad materna. Como vemos acá, ustedes saben, la primera causa, ¿no?, de muerte materna, hemorragia obstétrica, ¿no?, esta columna. Aquí vamos a ver el aborto y sus complicaciones. Aproximadamente un 5 a 8% de pacientes que tienen un aborto y que han sufrido alguna complicación de esta, terminan en una muerte materna, aumentando la tasa, ¿no?, de mortalidad materna. Entonces, de ahí la importancia también de conocer este tema y para poder enfrentarnos y poder dar solución a este problema, ¿no?, de salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud plantea, ¿no?, ¿qué necesitamos para salvar más vidas? ¿No? Necesitamos una atención de calidad antes, durante y después del parto, porque es donde más frecuentemente ocurren estos desenlaces adversos. Tenemos que tener un suministro de sangre segura a todas las instituciones prestadoras de servicio, medicamentos esenciales como antibióticos y oxitocina. También una cuenta de cada muerte y registro de las causas que han provocado estas muertes maternas, ¿no? Tenemos que hacer una estadística de nuestra institución y cuál es la causa de muerte materna en nuestras instituciones. Y por último, que corresponde al tema, servicios de anticoncepción y aborto sin riesgo, lo que tiene que ofrecer cada institución, ¿no? Bueno, son las literatura de la cual nos basamos en esta exposición. ¿Cómo definimos el aborto? Y esta es una definición bastante clásica. La Organización Mundial de la Salud la define como la interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, ¿ya? O que el producto de la gestación tenga un peso menor a 500 gramos o una longitud menor de 25 centímetros. Estas las vamos a subdividir en dos etapas, ¿no? El aborto temprano, que se considera antes de las 12 semanas, y el aborto tardío,
semanas, hasta las 22 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el ciclo natural o la evolución natural de un aborto? Comenzamos primero como una amenaza de aborto. Entonces, cuando ocurre una amenaza, hay dos posibilidades, ¿no? Que esta se puede llegar a dar, se puede llegar a suceder el aborto, ¿no? O que no ocurra el aborto, ¿no? Entonces, empezamos como una amenaza de aborto, la paciente viene por sangrado, ¿ya? La cual se le evalúa y se detecta que, por ejemplo, hay presencia de actividad cardíaca fetal y no hay cambios en el cuello del útero, es decir, los orificios cervicales están cerrados, ¿no? En el caso de que progrese a un aborto, podría ocurrir que pase la ausencia o el corazón del producto de la gestación deja de latir y se retiene, ¿no? O sea, queda dentro de la cavidad endouterina sin actividad cardíaca. Entonces, lo que llamamos nosotros aborto retenido. Entonces, según la historia natural de un aborto, una vez que deja de haber actividad cardíaca, se considera un aproximado de 2 a 4 semanas en lo que ya debería ocurrir el aborto, ¿no? Posterior a este cuadro, ya el organismo empieza a presentar contracciones uterinas, sangrado. Estas contracciones van a presentar cambios cervicales. Entonces vamos a hablar ya de un aborto en curso, aborto inminente con las membranas, bueno, aquí hay un pequeño error, es las membranas íntegras, y aborto inevitable cuando las membranas ya están rotas, ¿ya? Posterior a ello se va a dar el aborto consumado, ¿no? Este puede ser incompleto cuando no se ha expulsado todo el producto de la gestación y el completo cuando se ha logrado expulsar todo el producto de la gestación, ¿ya? Entonces, nosotros siempre que abordemos a una paciente que llega presentando sangrado, mujer en edad fértil, tenemos que pensar siempre en lo más frecuente. Lo más frecuente que puede ser que la paciente está embarazada y que está con un aborto, que es lo más frecuente, ¿no? Dentro de la triada de la hemorragia de la primera mitad sabemos que la causa más frecuente es el aborto, la segunda causa es el embarazo ectópico y la tercera el embarazo molar, ¿cierto? Entonces, mujer en edad fértil que acude a nosotros por sangrado, tenemos que pensar en que la paciente se ha embarazado y está pues, probablemente con una amenaza de aborto o un aborto ya consumado. Entonces, parte de nuestra evaluación es hacerle una adecuada anamnesis, un examen clínico adecuado y siempre, creo que hoy en día todas las instituciones cuentan con una ecografía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una ecografía a esta paciente, ¿no? Dentro de las definiciones para yo considerar un aborto retenido, ¿ya? O una pérdida gestacional temprana, vamos a tener ecográficamente 4 criterios, ¿no? Los hallazgos diagnósticos de pérdida del embarazo. Uno de ellos es que al yo hacer mi ecografía transvaginal encuentre una longitud cefalocaudal, ¿ya? De 7 milímetros o más y que este producto o este embrión no tenga actividad cardíaca. Entonces ya estoy hablando de un aborto retenido, es decir, se ha perdido la gestación. ¿Ya? El segundo criterio es al yo hacer mi ecografía transvaginal encuentre un saco gestacional, pero dentro de este saco gestacional no encuentre un embrión, ¿ya? Y que al yo hacer una medida, un promedio de 3 medidas, ¿ya? Tanto el longitudinal, el transverso y el anteroposterior, hago la media aritmética y que el promedio de estas sea 25 milímetros o más y yo no encuentro embrión, estoy hablando ya de una gestación no viable ecográficamente o lo que llamamos un aborto retenido, ¿ya? El otro criterio es la ausencia de un embrión con actividad cardíaca 2 semanas después de haber hecho una ecografía a una paciente donde yo encontré un saco gestacional. Es decir, el día de hoy hago mi ecografía a una paciente que viene por sangrado, ¿ya? Hago una ecografía, corroboro que está gestando, encuentro yo un saco gestacional, pero este saco gestacional está vacío. Entonces, y que la medida es menor de 25 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que darle a un chance a poder hacerle un control posterior. Dentro de 2 semanas yo tengo que ya encontrar un embrión con actividad cardíaca. De no ser así, de no ser el caso, estoy considerando ya un aborto retenido. El último criterio es la ausencia de embrión con actividad cardíaca 11 días posterior a una ecografía donde encontré un saco gestacional con un saco vitelino. ¿Ya? Hago la ecografía a mi paciente, encuentro un saco gestacional, encuentro un saco vitelino, pero no encuentro embrión. La medida es menor de 25 milímetros, 15,
20 milímetros. Entonces tengo que darle chance todavía para yo poder hacer una ecografía posterior a los 11 días, como menciona acá, y donde yo ya debo, sí, en ecografía posterior, encontrar un embrión con actividad cardíaca. De no ser así, estoy hablando ya de un aborto retenido. Entonces, estos son los criterios ecográficos para yo determinar que estoy frente a un cuadro de un aborto retenido, una pérdida gestacional temprana, ¿no? Y debo ya de tomar medidas porque es una gestación que ya no es viable. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces, una vez que yo tengo a mi paciente, he hecho una evaluación adecuada y ya estoy haciendo el diagnóstico de un aborto en sus diferentes formas de presentación, hoy en día lo que se propugna, ¿ya? Lo que se trata de hacer es un abordaje integral de estas pacientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país no está legalizado, pues, ¿no?, el aborto. Entonces hay algunas pacientes que buscan quizá por diferentes circunstancias, lugares que no son, que no ofrecen las garantías para poder realizar estos procedimientos. Entonces eso es lo que tratamos de ofrecer nosotros en todas las instituciones. Entonces, como parte de nuestro manejo integral, no solamente es, ya hice el diagnóstico, le hago un procedimiento, y toma tus pastillas y se acabó. No, es un manejo íntegro, no solamente intervenimos nosotros, sino es un manejo multidisciplinario. Parte de ello es, por ejemplo, preaborto o antes de realizar un procedimiento para poder abordar este problema, tenemos que hacerle a la paciente, ¿no?, brindarle la información, consejería para que ella pueda tomar decisiones en cuanto a los tipos de tratamiento que se le puede ofrecer, ¿no? Nosotros obviamente somos personal médico, tenemos que hacer toda una anamnesis a nuestra paciente, ¿no?, hacer una historia clínica, preguntar antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, de antecedentes de alergia a algún medicamento, etcétera, ¿no? Realizar un examen físico, estamos obligados a realizar un examen físico, hacer una especuloscopía, un tacto vaginal a nuestras pacientes, una exploración del abdomen, ¿ya? Tomar funciones vitales, evaluar si esta paciente, la pérdida sanguínea, ha tenido tanta repercusión como para llevarla a un shock hipovolémico, o si hay signos de infección, temperatura, alza térmica, taquicardia, o quizá el sangrado maloliente, o una hipotensión que ya nos estaría llevando a una paciente, por ejemplo, en un aborto infectado, un aborto séptico, ¿no? Tenemos que pedir exámenes de laboratorio, ¿no?, básicos, un hemograma, un perfil de coagulación, exámenes serológicos, etcétera. Y análisis de las opciones de anticoncepción. Tenemos que conversar con la paciente qué opciones puede acceder ella para anticoncepción, ¿no?, para evitar un próximo embarazo que quizá no sea planificado, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de Salud pues tiene una guía, ¿no?, un manual de práctica clínica para un aborto seguro, dentro de lo cual muchas instituciones, incluyendo la Maternidad de Lima, en la cual nos basamos nosotros, y tenemos protocolos de manejo del aborto incompleto en nuestras instituciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos propone? Hay 3 tipos de tratamiento para un aborto, ¿no? Un manejo expectante, un manejo médico y un manejo quirúrgico, ¿ya? Entonces, lo que nos sugiere aquí, por ejemplo, aquí estamos en cuanto al embarazo, en cuanto a las semanas, 1, 2, 3, hasta las 14 semanas, podríamos ofrecer hasta las 12 semanas, como menciona acá, un aborto médico, ¿ya? Menor o igual de 12 semanas, hasta las 12. Hasta las 14 semanas también se podría ofrecer una aspiración, lo que llamamos una MEU, ¿no?, una aspiración manual endouterina, hasta las 14 semanas. Posterior a ello, ya a las 12 semanas, ya podemos también ofrecer un aborto médico, ya, es decir, a las 13, 14, 15 semanas, pero ya no un AMEU. ¿Ya? Eso creo que lo saben todos, el punto de corte para realizar una AMEU generalmente 12 semanas, ¿cierto? ¿Ya? Posterior a ello lo que tenemos que hacer es una dilatación cervical, una evacuación del producto de gestación y un posterior legrado uterino, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos. Entonces hay diferentes tipos de manejos. Como yo mencionaba hace un rato, ¿cómo es el manejo? Se conversa con la paciente. Cuando tenemos una gestación temprana, 7, 8 semanas, y yo estoy haciendo ya el diagnóstico ecográfico, por ejemplo, de un aborto retenido, es decir, es una gestación ya no viable, el mismo organismo va a expulsar al producto de la gestación.
el tiempo promedio es unas 4 semanas, un mes o un mes y medio, donde uno es expectante, no espera a que ocurra el proceso fisiológico del mismo organismo a que termine con ese embarazo, ¿no? Ese es el manejo expectante que se les puede ofrecer a la paciente. El otro tipo de manejo es el manejo médico. Para eso usamos el ampliamente conocido misoprostol. Todos tienen conocimiento de ese medicamento. Y el otro manejo es el manejo quirúrgico, ¿no? Que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿ya? Entonces, como vemos acá, ¿no? Comparación de las opciones de manejo para los abortos fallidos o incompletos. Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia? Entonces, vamos a hablar, entonces, ¿cuál nos conviene hacer a nosotros, ¿no? En cuanto a la eficacia, vamos a hablar, por ejemplo, un manejo expectante, ¿qué posibles ventajas tiene? Puede reducir las visitas, es decir, simplemente la paciente la vemos hoy y esperamos, pues, ¿no? Un mes y medio. Evita los efectos colaterales y las complicaciones de otros métodos, porque todo procedimiento es susceptible de tener algún tipo de complicación, y evita la instrumentación intrauterina, ¿ya? ¿Qué posibles desventajas? El marco de tiempo es impredecible, hay cierta, la paciente se encuentra un poco preocupada, no es en cierta incertidumbre. Tal vez siga necesitando aspiración de seguimiento si es que es infructuoso. Es decir, imagínense que logra expulsar el producto, pero le hacemos una ecografía y no se ha eliminado por completo, ¿no? el producto de la concepción o gestación. Entonces va a requerir quizá un procedimiento quirúrgico, ¿no? La eficacia en el caso de que sea un aborto retenido se estima un 16 a 75% si solamente esperamos, ¿ya? En el caso de que sea un aborto incompleto, es decir, logró expulsar, pero hay algo que quizá no les dije, es que cuando yo tengo un aborto incompleto, hacemos la ecografía, en el caso de que no encuentre un saco gestacional, etcétera, yo encuentro un endometrio ya heterogéneo, el punto de corte en cuanto a la medida es de 15 milímetros. Mayor de 15 milímetros, un endometrio heterogéneo, estoy hablando de un aborto incompleto. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, un aborto incompleto, tiene, no sé, 16, 17, 18 milímetros de endometrio. Puedo ofrecerle también un manejo expectante. Obviamente, hablo de un manejo expectante en aquella paciente que está estable hemodinámicamente, no hay signos de infección, la paciente está bien compensada, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso, la eficacia del manejo expectante puede ser desde un 82 a un 100%. ¿Ya? Ahora, usando el manejo médico, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles ventajas? Que evita la instrumentación intrauterina, ¿no? Obviamente solamente toma pastillas, esperamos que expulse el producto de la gestación, o en el caso de ser un aborto incompleto, que termine de expulsar los restos de la gestación, ¿ya? Entonces no usamos instrumentación ahí, ¿no? ¿Y qué posibles desventajas? Puede provocar más sangrado y necesidad de control que la aspiración, y efectos colaterales a corto plazo del misoprostol, ¿no? Sabemos que puede producir en algunos casos mínimos hasta una hipertermia maligna, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, un aborto retenido, la eficacia al usar el manejo médico es de un 77 a un 89%. Y en el caso de que sea un aborto incompleto, de un 61 a un 100%. Ahora, el manejo quirúrgico, en este caso, en un aborto temprano, antes de las 12 semanas, al nosotros usar la aspiración, ¿ya? Las posibles ventajas es la resolución rápida, ¿no? Si está en manos capacitadas, en ese momento se resuelve el problema, ¿ya? Y en el caso de posibles desventajas, que es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento invasivo, ¿no? Y todo procedimiento, como yo les mencionaba, es susceptible de presentar algún tipo de complicación, ¿ya? ¿Cuál es la eficacia? Miren, aumenta, ¿no? De un 96 a un 100%, 96 a un 100%, ¿no? Entonces es lo que nosotros estamos socializando y es lo que nuestro protocolo nos indica, ¿no? Pero como les comento, parte del manejo integral de un aborto es conversar con la paciente, ofrecerle las terapias que se puede dar y en base a ello tomar una decisión, ¿no? Seguimos. Ahora, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, para el aborto quirúrgico antes de las 14 semanas, estoy hablando de una MEU, ¿ya? Una MEU, lo que todos conocemos, aspiración manual endouterina, ya se recomienda la aspiración al vacío antes de 14 semanas. No se recomienda la práctica de dilatación y el grado instrumental, incluida la verificación con cureta, ¿ya? O sea, lo que a veces algunos hacen es, se hace la MEU y dicen, no, para estar seguro, agarran, piden una Allegra y empiezan a hacer el legrado. No se recomienda en realidad, ya no está demostrado que haya beneficio, que tenga utilidad. ¿Ya? Los estudios observacionales indican que la aspiración al vacío se asocia con menos complicaciones que la dilatación y evacuación. Es decir, hay algunas instituciones o lugares que ofrecen todavía un legrado uterino a las pérdidas gestacionales precoces, es decir, antes de las 12 semanas,
no hacen el AMEU. Hay instituciones que todavía lo hacen. Entonces, no se recomienda. Lo que se recomienda en realidad es una aspiración al vacío, ¿ya? No hay evidencia que apoye la verificación con cureta después de la aspiración al vacío, lo que ya les mencioné, ¿ya? La aspiración al vacío es el método por el cual se extrae el contenido uterino utilizando el vacío creado por una bomba eléctrica o una jeringa manual para aspirar el contenido uterino a través de una cánula hacia el depósito del aspirador. La aspiración al vacío puede ser de forma eléctrica, es decir, está conectado a una bomba eléctrica que empieza a aspirar, o puede ser simplemente manual, ¿ya? Eso es lo que se hace, y esa es la explicación de la aspiración. Se genera un vacío en una jeringa y esta, al quitarse las válvulas, empieza a aspirar todo el contenido endouterino, ¿ya? Doctor, le quedan 5 minutos. Uy, ok. Utiliza un equipo portátil que no requiere el uso de electricidad. Bueno, vamos a seguir, ya voy avanzando. Para el aborto quirúrgico, a partir de las 14 semanas se recomienda la dilatación y evacuación, es lo que ya le decía, ¿no? Posterior a ello, ya voy a seguir avanzando. Para el aborto médico, antes de las 12 semanas, si yo tengo un aborto retenido, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente ese cuello está cerrado. ¿Por qué? Porque no está produciéndose el aborto. Lo que se recomienda, doctores, es el uso de 200 miligramos de mifepristona administrada por vía oral y seguida 1 a 2 días después por 800 microgramos de misoprostol administrado por vía vaginal o sublingual o bucal, para nosotros poder realizar ya ahí el procedimiento. La mifepristona es un medicamento, un esteroide que es un antiprogestágeno, produce necrosis de la decidua y posterior a ello ayuda en cuanto a la dilatación y evacuación endouterina, pero no se dispone aquí en el Perú. Entonces lo que hacemos es, usamos el misoprostol, ¿ya? Como dice, cuando se utilice únicamente misoprostol se recomienda el uso de 800 microgramos administrado por vía vaginal, sublingual o bucal. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia también ha actualizado en cuanto a la dosificación del misoprostol. Y aquí vemos, por ejemplo, en columnas, en el caso de una gestación menor de 12 semanas y una de 13 a 17 semanas. Para un aborto inducido usamos mifepristona, es lo que se sugiere, pero si no tenemos mifepristona podemos usar el misoprostol, ¿no? Aquí están las dosis especificadas para cada edad gestacional. Posterior a ello, posterior a una preparación cervical, lo que se recomienda es la aspiración manual endouterina, ¿no? Como les mencionaba. Ya, bueno, esto es lo que les mencionaba. La eficacia de la AMEU está altamente comprobado, ya, es hasta en un 99%, y si es en edad gestacional más temprana, todavía 8 o 9 semanas, es mucho más efectivo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una AMEU y una dilatación y curetaje? El AMEU se requiere un personal capacitado, la dilatación y curetaje de alguna u otra forma requiere especialidad, y que lo hacemos en sala de operaciones. Se recomienda por el tema del dolor, que es un procedimiento invasivo, y por el tema de la paciente también, ¿no? ¿Ya? El AMEU puede ser ambulatorio, la dilatación y curetaje a veces requiere hospitalización, ¿no? La estancia hospitalaria es corta en un AMEU, en una dilatación y curetaje es mayor. ¿Ya? Igual lo que usamos obviamente en una dilatación y curetaje ya son instrumentos metálicos, ¿no? Pero en un AMEU simplemente las jeringas de AMEU, que es ampliamente conocida, creo yo. Ya, voy a pasar esto. Las complicaciones de un AMEU versus un tratamiento médico, definitivamente el tratamiento médico va a ser ya no de mayor complicación. ¿Por qué? Porque la paciente puede sangrar, subestimar el sangrado y quizá no llegar a ser evaluada, y a veces puede producir esas complicaciones, puede haber infección, etc. En cambio el AMEU, como les mencionaba, en ese mismo momento se está resolviendo el problema, ¿ya? Ahora, ¿cuál es? Bueno, para nosotros, quizá haya acá también colegas ginecólogos o para todos, lo que la Organización Mundial de Salud a través de este manual de práctica clínica lo que nos socializa es la aspiración manual endouterina con una técnica de no tocar. Ya, ahí tenemos, les presento las cánulas, todo es material plástico, obviamente bien esterilizado y todo ello. Y a veces usamos dilatadores para poder ampliar el orificio cervical y poder ingresar nuestras cánulas. En el caso de que a veces son pacientes que es su primer aborto o es su primer embarazo, que nunca han tenido partos, entonces a veces hay cierta dificultad o cierta rigidez en el cérvix para poder ingresar las cánulas, ¿ya? Avanza. Es la jeringa de aspiración, ¿ya? O jeringa de Karman. Ahí vemos acá la cánula, la jeringa, acá cerramos las válvulas y podemos generar el vacío, y una vez que ingresamos con la cánula hacia la cavidad endouterina, soltamos las válvulas y esta empieza a aspirar. Hacemos unos movimientos giratorios y posterior
revisión de que se haya logrado el procedimiento para poder concluir, ¿no?, con el procedimiento. La técnica de no tocar consiste, uno, lo primero que debe hacer, solicitar a la mujer que evacúe la vejiga, lavarse las manos y usar barreras protectoras, realizar el examen bimanual, esto es básico, ¿ya? Realizar el examen bimanual. Antes de hacer el procedimiento tenemos que examinar a nuestra paciente, ¿ya? Colocar el espéculo, realizamos la antisepsia del cuello y vagina, ¿ya? Generalmente se recomienda hacer un bloqueo paracervical, dilatar el cuello uterino, insertar la cánula, aspirar el contenido, revisamos los tejidos posterior al procedimiento y la evaluación y consejería post procedimiento y bueno, el alta más las indicaciones, ¿no? Lo que se recomienda, como mencionamos ahí, es que la paciente salga con un método anticonceptivo al terminar el procedimiento, ¿ya? Trasladamos a la paciente de la sala de AMEU, la pasamos a la sala de procedimiento, nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, examinamos a nuestra paciente, hacemos el tacto bimanual, armamos nuestra mesa de Mayo, ¿ya? Siempre durante el procedimiento vamos hablando con la paciente, le podemos poner música, estamos conversando con ella, y cosa que eso atenúa también de alguna forma el dolor, ¿ya? Realizamos la limpieza después de colocar el espéculo del canal del cérvix y de la vagina, realizamos un bloqueo paracervical con lidocaína al 2%, podemos usar hasta 10 mililitros de lidocaína. ¿Ya? También usamos analgesia y sedación durante el procedimiento. Generalmente podemos usar midazolam, fentanilo. En la maternidad usamos bastante la petidina, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente, siempre vigilando a nuestra paciente, conversando con ella, porque puede producir alguna depresión, somnolencia o incluso depresión respiratoria. Entonces, para estar alertas a ello, ¿no? La selección de las cánulas. Ahora acabo. Sigo. Lo que hacemos, por ejemplo, una paciente que ha venido con un aborto incompleto, que está sangrando, antes de hacer el procedimiento nos ayudamos, ¿no? 400 microgramos de misoprostol vía sublingual 2 horas previas al procedimiento. Y se ha visto que ayuda, ablanda el cuello uterino y permite el acceso de la cánula para realizar el AMEU. ¿Ya? Realizamos la aspiración del contenido endouterino y una vez terminado, ¿cuáles son los signos de evacuación completa? Por ejemplo, que se encuentre paso de burbujas rojas o rosadas al terminar el procedimiento, la superficie áspera, que es lo que llamamos nosotros el llanto uterino, al hacer como un pequeño legrado, algo así, ¿ya? El útero se va a contraer en torno a la cánula, van a aumentar los cólicos uterinos y va a haber una reducción del tamaño de la cavidad, el útero se va a hacer un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque se ha evacuado todo ello. Al final del procedimiento retiramos la cánula, hacemos una revisión del canal vaginal para ver que no haya ningún trauma, ninguna lesión que se haya podido realizar y también para ver que no haya un sangrado activo, transorificial, ¿ya? Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Terminamos, bueno, algunas complicaciones más frecuentes del AMEU. Uno, la evacuación incompleta. En algunos casos, quizá donde no se haya hecho de forma adecuada el procedimiento, puede haber una evacuación incompleta. ¿Cómo sospecho de ello? Quizá el útero no ha involucionado como debe de ser, hay un sangrado activo posterior al procedimiento o el dolor persiste, ¿no?, posterior al procedimiento. Desgarro de cuello uterino, a veces jalamos con la pinza el labio anterior y eso puede, quizá un poco de fuerza, podemos lacerar el tejido cervical, ¿no? La infección es mínimo, pero en el caso de que si se realiza una adecuada técnica, es casi nula, ¿no? Hemorragia, hay algunos casos en los que ha pasado, quizá la evaluación ecográfica no ha sido adecuada, una paciente sobre todo con antecedentes de cirugías previas, una cesárea anterior, etcétera. A veces puede ser que confundamos el caso y estemos frente a un ectópico cervical o un ectópico en cicatriz de cesárea. Posterior al procedimiento la paciente empieza a presentar un sangrado, y un sangrado activo, abundante, que la puede descompensar hemodinámicamente, ¿ya? Hematometra posterior al procedimiento, una embolia gaseosa en el caso de que al generar el vacío, esta lo hayamos soltado dentro de la cavidad y este cuadro de embolia gaseosa. Y bueno, pues dentro de todas las complicaciones, una de las que a veces se realiza quizá dentro de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, es la perforación uterina, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar ello? Para eso nosotros hacemos un tacto vaginal bimanual,
hacemos una mensuración subjetiva del útero, vemos más o menos de qué tamaño es, y en base a ello yo ingreso mi cánula para hacer una histerometría indirecta, puede ser 8, 10 centímetros. Al ingresar puede ser que esto pase los 12, 14, entonces tuve una perforación uterina, ¿no? Posaborto, ¿qué es lo que hacemos? Antes de dar de alta a la paciente, se le explica, ¿no?, los hallazgos, se le comenta que está empezando como si fuese su primera menstruación, se le explica el control posterior, que generalmente puede ser en 7 días, 7 a 10 días, y se le habla de los signos de alarma, ¿no? Y posterior a ello, como les comento, lo ideal es que salga con un método anticonceptivo. ¿Ya? Esto ya para terminar, un par de láminas. Nosotros en la maternidad de Lima tenemos pues todo un flujo, ¿no?, de atención. Lo que es desde el año 1997, por ejemplo, que es una gráfica de la Oficina de Estadística, lo que estamos haciendo actualmente es más procedimientos no cruentos, ¿no?, como es un legrado, por ejemplo. En abortos tempranos, ya menores de 12 semanas, hasta las 14 incluso, lo que usamos es la aspiración manual endouterina, como vemos acá, ¿ve? Y el legrado uterino es casi nulo, ¿no? Casos extremos, pero en realidad ya contamos con todos los materiales para poder realizar eso. Y posterior al procedimiento, todas las pacientes salen con un método anticonceptivo. Bueno, al menos se trata de que un mayor porcentaje, por ejemplo, son las pacientes a las que se ha hecho la AMEU, la gráfica en azul, y la gráfica anaranjada es un 85% salen con un método anticonceptivo post-AMEU, ¿no? Ya hay cierta experiencia en ello, los residentes de allá salen altamente capacitados en lo que es AMEU, por ejemplo, ¿no? Conclusiones, ya para terminar, ¿no? La atención integral del aborto incompleto, que considera el manejo ambulatorio con orientación, consejería, aspiración manual endouterina y anestesia local, analgesia endovenosa y anticoncepción posparto, disminuye el riesgo de morbilidad y mortalidad en las mujeres. Ya está demostrado esto. ¿Ya? La aspiración manual endouterina es un procedimiento que puede tener complicaciones, como todo procedimiento. Es importante el diagnóstico oportuno para un manejo adecuado. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las complicaciones y advertirlo para nosotros poder tomar y hacer el manejo que corresponde a dicha complicación. Las complicaciones son infrecuentes durante el AMEU, sin embargo se debe realizar el diagnóstico oportuno para un manejo eficaz. ¿Ya? Por último, en la maternidad de Lima, los abortos incompletos hasta las 12 semanas no complicados se manejan en forma ambulatoria en el servicio de emergencia desde el año 1997. Bueno, eso es todo en cuanto a la ponencia.